Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Para el Señor, todos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina, aleluya, como el vasto firmamento, como el vasto firmamento, como el insondable mar, como el insondable mar. Es la gracia salvadora, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, que Jesús al alma da. Es Jesús, es Jesús, es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, rojos como el carmesí, en el río del Calvario, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré
la divina plenitud. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas y amigos que nos oyen. Mi nombre es Albina Pineda. Me congrego en el tabernáculo Ebenezer. Mi pastor se llama Osvaldo Tona. En esta oportunidad le voy a dar testimonio de la sanidad que Dios obró en el hijo de mi sobrino. Resulta que su esposa, ella llevaba a un embarazo normal, con un control normal. Luego, cuando se le llega el día de dar a luz, se le complicó el parto y terminaron haciéndole una cesárea. Resulta que en el pabellón estaba contaminado con una bacteria y los doctores no se habían dado cuenta, las personas que estaban allí trabajando encargados de él. Y todos los niños que nacieron en esos días, ellos también fueron contaminados, fueron varios. Luego llaman a mi sobrino y le dicen que el bebé le nació, que le hicieron unos exámenes porque el bebé estaba todo rojo con una reacción en su cuerpo y querían saber el motivo por el cual el bebé tenía eso. Cuando él le hace el examen, resulta que le salió una bacteria. El doctor lo llama y le explica la condición y lo agresiva que es esa bacteria. Y le dice que hay un tratamiento, porque mi sobrino le pregunta que qué se podía hacer. Él le dice que hay un tratamiento, pero es demasiado costoso. Y que si él en verdad tiene las condiciones para pagarlo, que lo buscara, porque tampoco estaba aquí, sino que había que buscarlo en Colombia. Bueno, él firmó un papel, porque le dijeron firme un papel como usted se va a someter al bebé a todo esto. Y le dijeron que prácticamente no le estaban garantizando la vida al niño. Era como un experimento que iban a hacer. Luego, él llama a mi hija a ver si qué posibilidades había de que ella lo ayudara, porque mi hija es enfermera, a conseguir ese medicamento. Y mi hija le dice que no, que eso es un poquito complicado para conseguirlo y que es muy fuerte y más para un bebé. Bueno, gracias a Dios el Señor abrió puertas por medio de una fundación y le donaron parte del tratamiento. Luego mi hija consulta con una colega ahí en el hospital y ella le explica el tratamiento que le van a colocar al bebé, la condición, la bacteria que tiene, y ella le dice: mire, yo voy a ser realista contigo. En verdad eso es lo que van a experimentar y tu familia lo que vas a gastar dinero, porque esa bacteria es muy agresiva y aparte de eso, el tratamiento prácticamente destruye los riñones de las personas. Porque a mi padre le aplicaron ese tratamiento y él no murió de lo que tenía, sino del problema en los riñones. Bueno, mi sobrino se mantuvo ahí que él iba a costear eso hasta donde pudiera, pues a ver qué reacción. Mi hermana, que es su mamá, ella está orando, se puso a orar allá en la congregación con nuestros hermanos allá. Nosotros también tomamos la autoridad, oramos y pusimos todo en las manos del Señor. Luego le van aplicando el tratamiento al niño y allí todos los otros niños que estaban contaminados con la bacteria,
algunos no pudieron pagar el tratamiento porque no tenían dinero y lo dejaron, fue que ellos aceptaron lo que dijeron al doctor, no hay esperanza. Ellos aceptaron esa palabra y los niños, algunos murieron, otros que le pusieron el tratamiento, efectivamente el tratamiento lo destruyó. Y la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo, que el bebé reaccionó bien porque no fue el tratamiento, fue el milagro que Dios le hizo al bebé, honrando la fe y lo que nosotros le creímos, pusimos nuestra confianza en él. Y el bebé hoy en día está completamente sano, ya va para 2 añitos. Y a pesar de que los doctores se lo dieron, le dijeron llévatelo, pero toma en cuenta de que el bebé va a tener problemas para caminar, va a tener problemas en sus órganos, porque eso va a afectar, tienes que hacerle exámenes en la cabeza para ver si su cerebro está marchando bien. Y bueno, realmente él dijo después de que lo sacó de ahí, bueno, le voy a hacer todos los exámenes, pero yo sé que mi hijo está bien. Y bueno, la gloria y la honra sea para el Señor. Hoy en día está el bebé fuerte, sano, inteligente y come bastante y es un niño muy feliz. Y la gloria y la honra sean para el Señor y esto también activó la fe de mi sobrino, de que, bueno, ya hablaban, pero ahora todo es como ha llegado más temor a su vida y de que el Señor está obrando tanto en él como en su esposa. La gloria y la honra sean para el Señor. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Veré la señal y pasaré, parte 3. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer. Reciban bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí oyendo este servicio evangelístico, la palabra eterna de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Reciban también feliz año nuevo, en este año que empieza para cada uno de nosotros, cuando estamos aquí en este mundo, que el Dios de la gloria, el Dios eterno, les sea de gran bendiciones para cada uno de ustedes, que le den las peticiones de su corazón, amados hermanos, amigos, que están en sintonía, que aquellos que no le han resplandecido la luz del Evangelio, que este año sea un año propicio para que esa luz refleje en sus corazones y salte para vida eterna. Es el deseo de cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. Así que este año que empieza sea un mejor año para usted, siendo como lo que dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiendo lo que está adelante al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Así que enfóquese en la palabra, olvídese sus logros atrás, olvídese sus luchas, sus pruebas, sus dificultades que usted tuvo ya en el pasado atrás y extiéndase lo que está al frente, al presente. Sabemos que el día de mañana es incierto, por eso vive usted el día como si el Señor viniese hoy, porque es la demanda de Dios, vivir siempre preparado, siempre aparejado, que el Señor esté pendiente cuando vea a mi hijo si está haciendo el trabajo, la labor que yo le dije que hiciese, que esté enfocado y meditando en su palabra. Eso es lo que Dios nos manda, estar allí. Sabemos que el mundo atrae, el mundo absorbe, al mundo da un brillo que le quita a uno a veces la mirada de las cosas del Señor. Pero, amado hermano, que este año sea un año especial, que este año sea un día o un año nuevo que verdaderamente podamos enfocarnos más y más en las cosas del Señor que nos ha dado. Así que reciba entonces ricas bendiciones y que le dé el Señor las peticiones de su corazón en este año que empieza, un año nuevo, un 2024 nuevo. Así que las cosas atrás, olvídese, sino que enfóquese ahora. Usted puede los logros que pueda tener ahorita, de aquí en adelante. Bueno, así que, amado hermano, le invito entonces para abrir las escrituras entonces y así continuar entonces el tema que hemos venido predicando, que se lo titulé, Veré la señal y pasaré. Así que
les invito a abrir nuevamente Éxodo capítulo 12, del versículo 21 al 23. Podemos leerlo allí, unos cortos versos de la palabra. Allí entonces haremos entonces un enfoque sobre la palabra. Yo les invito y abran conmigo entonces las escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo dice así. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjole: sacad y tomad cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una fonjaina, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la fonjaina, y ninguno de vosotros salga de la puerta de la casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces que leemos hasta allí y le invito a inclinar su rostro para que así nos damos una corta oración a nuestro Padre Celestial. Oh Dios eterno, Creador de los cielos y la tierra, Autor de la vida y de la muerte, Padre Santo, nos llegamos a ti, Padre eterno, para que sea usted, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, que nos ha concedido, Señor, por gracia y misericordia suyo, estar aquí nuevamente parados, Señor, llevando tu santa y bendita palabra, Padre eterno. Oh Padre Santo, toma el dominio y el control de nuestra mente, Señor Jesús, nuestros labios, Señor, para hablar tu palabra con confianza, Padre eterno, para que sea allí expresada, Señor Jesús, tu grandeza y tu gloria, Señor, allá afuera, Señor, alrededor del mundo, Señor, donde llegan, Señor, estas ondas de internet, Padre eterno. Oh Padre eterno, tú conociendo, Señor, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, el pensamiento de los hombres, Señor Jesús, el cual puede estar allí, Señor, claudicando en tus pensamientos, pasando, te rogamos, Señor, que en esta hora, Señor Jesús, le abras el entendimiento, Señor, y hace a usted, Señor, aclarándole cada concepto, Señor, cada cosa errada que quizás pueda tener el hombre en su mente, Padre Santo, para que así pueda entonces buscar rectamente tu rostro, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, y sea usted, Señor, revelando su palabra allí, Señor, a aquellos que no te conocen. Oh Padre eterno, también te ruego, Señor, por tu pueblo, que también está, Señor, allí, Señor, atento a tu voz, Señor, buscando, Señor, también el bálsamo, buscando la palabra, buscando, Señor Jesús, más de tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego por cada uno de ellos que llene, Señor, esa vasija, Padre eterno. Oh Padre eterno, tú prometiste que tu pueblo no sería más avergonzado, Señor Jesús, y en esta hora, Señor Jesús, te ruego por cada uno de ellos que están alrededor del mundo, Padre Santo. Oh, bendícelos grandemente, Padre Santo. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, porque te lo pido sin el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como íbamos diciendo del tema, entonces, veré la señal y pasaré. Ese es el tema que hemos venido titulando semanas atrás. Ahora, vemos que antes de un acontecimiento, el Señor siempre envía una señal, y detrás de la señal siempre viene una voz para identificar aquella señal. O sea, ¿cómo es eso? Que Dios muestra algo, luego viene una voz que habla sobre esa señal que Dios ha mostrado. ¿Ves? Entonces, ¿cómo es eso? Vemos el ejemplo. Moisés claramente, cuando él estaba apacentando allí las ovejas de su suegro Yetro, allí en Madián, que él estaba en Madián, y detrás con sus ovejas, así apacentándolas, allí de repente en el monte Sinaí, cerca allí, Dios le muestra a Abraham un árbol quemándose. Era una señal, un árbol prendido en fuego, pero ese que el árbol no se consumía. No, era llama y candela con ese árbol, pero no se consumía. Y allí a Moisés le llamó la atención esa cosa, que ese árbol no se consumía. Y leía a ver qué pasa que ese árbol no se consume, dijo Moisés.
Y allí entonces Moisés fue y al acercarse, de una vez de ese árbol quemándose, Moisés oyó una voz que salió de allí. ¿Y qué le dijo? Moisés, Moisés, quita tus sandalias de tus pies, porque la tierra que pisa santa es. Allí entonces vemos que había primero una señal y luego vino entonces la voz que certificaba entonces qué era lo que Dios iba a hacer o qué le iba a decir a Moisés. Y por lo tanto, Moisés de una vez obedeció a aquella señal y a la voz que le salió de aquella fuego que estaba en la zarza ardiente. Allí vemos entonces que Dios trabaja de esa manera. Dios siempre envía una señal y luego viene la voz certificando la señal. Así que Dios allí a Moisés estaba dándole un mensaje. Y Moisés, cuando se humilló y se rindió a la voz de que salía de aquella señal, de aquella zarza ardiente, allí entonces empezó entonces a hablarle. El Señor le quería decir entonces que mi pueblo, he oído el clamor de mi pueblo y he visto su opresión con lo que oprimen sus opresores. Entonces necesito que vaya y liberte a mi pueblo. Esa era la demanda de Dios para Moisés. Por eso le envió primero la señal y luego la voz. Y le dijo entonces, ve al faraón y dile que deje ahí a mi pueblo para que me sirvan en el monte. Entonces, allí Moisés empezó entonces ahora a justificarse por sí mismo. No, Señor, pero ¿quién soy yo para ir al faraón y decirle que deje a mi pueblo? Y y si me pregunta a quién me envió, ¿qué le voy a decir? Entonces, yo soy, le digo. Yo soy, tiempo presente, que es Dios. Siempre yo soy el que soy. Ahora, Moisés empezó, no, pero Señor, yo no tengo palabra de ayer ni anteayer, o sea, soy tartamudo, no puedo hablar. El Señor le reprendió y le dijo, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al que ve? Entonces, no había excusa para Moisés. Entonces, el Señor le dijo allí, entonces, bueno, ahí no está tu hermano Aarón, él será tu profeta y tú serás Dios. Entonces, le puso entonces, ¿qué? La porción del Espíritu de él para que fuera como Dios aquí sobre la tierra. Lo que él hablara y le dijera al profeta a Aarón, que era su hermano, para que lo pronunciara entonces al pueblo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la comisión que le había dado con la señal que le apareció a Moisés. Así que el Señor lo siguió instruyendo a Moisés, vemos a través de las Escrituras, que lo fue instruyendo y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Dice el Señor. Y Moisés tenía una vara, tírala al piso. Allí entonces cuando lo tiró, ¿qué hizo aquella vara? Se convirtió en serpiente, que era una señal. Le dice, así vas a hacer a Faraón, tirás y le darás esta señal. Y si no te crees esa señal, le dijo, mete tu mano en el seno. Y Moisés metió su mano en el seno. Y allí entonces cuando saca, la leyó el Señor, cuando lo sacó, la mano estaba completamente blanquita, leprosa, o sea, la enfermedad que tenía en la mano. Y allí entonces Moisés, sin duda alguna, que tuvo que alarmarse cuando su mano llena de lepra. Y allí le dijo, vuélvela a meter otra vez. Allí la metió y la sacó de nuevo y entonces estaba sana completamente. Era el poder de Dios mostrándosela en lo que era creación de Dios y sanidad divina de Dios. Allí entonces esa señal le dijo, si no te creen primero la vara, te creerán a la segunda señal. Y si no te creen a la segunda señal, entonces saca agua y le inviértela en la tierra. Y esa agua se convertirá en sangre. Así te creerán por esa señal. Y allí fue Moisés con esa comisión, con esas señales, para mostrársela el poder de Dios, aquel hombre gobernante que era de egipcio, que era Faraón. Pero vemos que el corazón duro de Faraón estaba allí duro, porque Dios lo permitió así, para así él mostrar su poder. Y por eso fue que le mandó entonces 9 plagas, cada una de ellas en su tiempo, en su día. Y la última fue la plaga de la muerte, el cual era morir el primogénito si no creía que al matar el corderito, porque esa fue la otra señal que le envió, matar un corderito y comerlo rápidamente asado y
con la sangre, ponerla en el lintel de la puerta, en todo el marco de la puerta, para que así entonces cuando pasara el heridor, el ángel de la muerte, el Señor le iba a decir, ahí no, porque ahí está la señal, ahí no hagas daño porque ahí está la obediencia de mi pueblo. Entonces, allí estaba entonces la señal que Dios le había dado a Moisés para que le hiciera al pueblo para que obedeciera. Era que un acto de fe, como he venido hablando. Y allí entonces dice el versículo 23, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y los postes, pasará Jehová que aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, aquella casa era libre completamente de la muerte, porque Jehová de los ejércitos no iba a permitir que el ángel de la muerte pasara y matara el primogénito de aquel hogar. Por lo tanto, allí estaba entonces la señal y Dios hablando. ¿Ve? Entonces, Dios permite a veces, muchas veces, amado hermano, no es que Dios es que enferme, sino que Dios permite al heridor, Dios permite al diablo, que es el autor de la enfermedad, que traiga una aflicción a alguna vida, o traiga problemas a algunas vidas, para que esa vida pueda correr, pueda mirar a la presencia de Dios. Siempre ha sido de esa manera, porque Dios, el que ama castiga a su que tiene por hijo, dice la palabra. Y cuando un hijo es de Dios, Dios tiene que hacer entonces cualquier cosa para que él voltee su mirada hacia arriba, voltee la mirada al Creador. ¿Ves? ¿Qué hizo el Señor cuando el pueblo gimió, clamó? Era porque estaba en aflicción, era porque no soportaba lo que los egipcios estaban oprimiendo, lo estaban bromándolos allí a todos. Y entonces, al no soportar, ¿qué tuvieron que hacer entonces? Clamar al Dios de la gloria, a Jehová de los ejércitos. Y allí entonces estaban sus oídos prestos para entonces venir inmediatamente y librarlo de aquel yugo de esclavitud que lo tenían allí en Egipto. Así que pasó el heridor y entonces vio la sangre y libró aquel hogar de la muerte. Aunque vemos que cuando Dios envió las plagas a la ciudad de Egipto, al país de Egipto, el pueblo de Dios, Israel, estaba en Gosén, una parte donde no cayeron las plagas, no cayeron las moscas, no cayeron las ranas, no cayeron los piojos, ni ninguna de las plagas que le envió antes. Pero en esta parte, la última, que era ya de la muerte, la última plaga, la muerte, allí entonces le dijo al pueblo de Israel, entonces, bueno, prepárense, y el que tenga la señal allí no va a pasar, no va a morir, porque ya esto no iba a ser para un país, sino para todo. Entonces, allí los que creían, los verdaderos hijos que iban a obedecer, entonces es lo que iban a tomar el beneficio de Dios al poner entonces la sangre como escudo allí para que no entrara el ángel de la muerte y matara a su primogénito. Entonces, es muy importante, amado hermano, Dios dando siempre señales, dando esa voz de llamamiento al ser humano, pero el hombre es de corazón duro, no atiende esa voz, amado hermano. Eso lo hemos visto por generaciones y generaciones, desde el principio ha sido así, porque el hombre al caer en el pecado, la mente se le turbó y se salió de sus casillas, por decirlo así. Ahora anda errante, sin rumbo, sino que lo que sus ojos naturales pueden ver, mostrar y ver y hacer lo que los demás hacen en el mundo. Pero hay un Espíritu Santo, hay algo sobrenatural que es Dios llamando al hombre, mostrándole señales y dándole a conocer que Él quiere salvarte, que Él quiere librarte de la muerte, del juicio que viene para este mundo. Él quiere entonces rescatarte, amado hermano. ¿Cómo? Metiendo entonces bajo la sangre del Dios Todopoderoso, bajo ese sacrificio que Dios hizo allá en la cruz del Calvario, el cual allá era un corderito que inmolado, pero aquí fue el cordero que
fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti y por mí, y entonces nos limpió de todo pecado. Así que Dios ya lo hizo, solamente que usted acepte ese sacrificio y Dios entonces con la sangre está librado, limpio y libre de culpa. Solamente tiene que aceptarlo. Ahora, cuando el profeta Juan bautizaba al Señor Jesús en el río, otro ejemplo, ¿qué hubo allí? Cuando el Señor llegó y fue al Jordán y Juan lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba identificando Juan al Cordero de Dios, a un hombre común y corriente que estaba allí metido entre la cola para ser bautizado. Pero cuando él fue bautizado allí en el Jordán, ¿qué vio Juan? Juan dice que vio una señal, vio los cielos abiertos y descendió el Espíritu Santo como paloma y reposó sobre el Señor Jesús. Allí entonces, ¿qué vino después de, aparte de ese, luego de esa señal, vino una voz, el cual dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Entonces, allí vemos entonces que vino la señal y vino luego la voz, el cual la voz identificando que allí estaba entonces el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba el Creador entonces allí ya para tomar el ministerio que Dios le había colocado a él para que hiciese entonces la predicación y el llamamiento de las ovejas de su pueblo, recogerlo y luego entonces darse en sacrificio por usted y por mí, derramar su sangre, el cual está vigente en el día de hoy, que solamente usted tiene que tomarla y agarrarse de ese sacrificio y decir, Señor, yo tomo el sacrificio que hiciste, perdona mis pecados y líbrame de mis culpas. Entonces, allí está entonces esa sangre vigente que es el cloro de Dios para quitar toda mancha de pecado de tu vida, amigo que me escuchas en esta hora. Así que es la gracia y maravillosa de Dios para con el ser humano, dándose entonces a conocer como en señal y luego entonces la voz que lo identifica a él. Ahora, para aquellos tres reyes magos, la señal vino del cielo igualmente. Cuando vimos que ellos venían del oriente, tres reyes magos de diferentes lugares venían del oriente, pero ellos en el cielo vieron la señal que Dios le había revelado, porque sabemos que Dios se conoce por revelación, pero vino la revelación de parte de Dios, la señal en el cielo para aquellos reyes, para que siguiesen aquella estrella, porque esa estaba indicando que el Salvador ya había nacido, estaba sobre la tierra, porque era Dios revelando la palabra a ellos. Y entonces, ¿qué era entonces? ¿Qué le seguía? La voz, y la voz en ese caso eran ellos mismos, los tres reyes magos, dándole Dios entonces la señal y ellos hablar la palabra, ellos hablar, identificar aquel ser que había nacido. Por eso que hay en Mateo 2, cuando él llega, esos tres reyes se juntan y llega entonces donde está la señal, que es la estrella que se paró allí en Jerusalén, y llega entonces al rey Herodes y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Ves? El rey que ha nacido. Entonces, allí estaba entonces la pregunta, que había un acontecimiento. Había pasado algo porque la estrella, la señal, había indicado y ahora la voz estaba en ellos. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Entonces, allí el rey, dice la Biblia que se turbó y se turbó el pueblo juntamente con él porque ¿cuál rey? Ellos no sabían, no entendían qué estaban hablando aquellos magos. Pero ahora, con aquella incógnita que está en su mente, aquel hombre, rey, llama entonces a los sacerdotes, llama a los príncipes, a los escribas, a los que llevan en los pergaminos, llevan la Biblia y que tenían estudios sobre todas esas cosas, y le pregunta que indagaran qué era aquella señal que estaban mostrando aquellos magos que había nacido un rey. Entonces, claro estaba que en las profecías que Dios ya había dejado escrito por años atrás, allí entonces venía entonces las escrituras, cuando aquellos escudriñan
aquellos príncipes, escribas, que llevaban las escrituras a la pie de la letra, y le dicen: sí, rey, aquí está escrito por el profeta, que nacerá un guiador, apacentará a su pueblo, que apacentará a su pueblo Israel, y será nacido en Belén de Judá. Entonces, allí estaba entonces ¿qué? La palabra, la voz hablando, identificando que sí era una realidad. Aparte de la señal, venía la voz a decir que iba a nacer en realidad aquel apacentador de su pueblo Israel. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, aquel rey le dice a los magos: bueno, váyanse por el camino, vayan, búsquenlo, y si lo consiguen, tráiganmelo, que yo quiero también adorar. Porque esa era la palabra que dijo los reyes. No del rey que ha nacido, porque hemos visto su luz, su estrella, y venimos a adorarle. Entonces, allí entonces el rey: yo también quiero adorarle. Vayan, búsquenlo y díganle que me dicen dónde están para que yo también vaya. Es una mentira, pero ellos lo hicieron como él les dijo. Pero la voz de Dios, amado hermano, la palabra de Dios es la que escudriña los corazones y las mentes de los hombres, y es la que conoce si hay perversidad en ti, o si hay perversidad o buena voluntad en ti. No hay otra cosa que pueda escudriñar el corazón del hombre, los pensamientos, sino la palabra de Dios. El mismo Espíritu de Dios es el que da testimonio que si es bueno o es malo. Entonces, por lo tanto, Dios conocía en el corazón de aquel rey que estaba mintiendo y quería matar al niño. Le dice le aparece a los reyes en sueño y le dice que no se devuelvan por otro camino, que no vayan para que Herodes, porque quería matar al niño. Así que ellos obedecieron, fueron a la comisión, llegaron donde estaba el niño, ya en su casa, ya no estaba en el pesebre, estaba en su casa. Ese es otro punto muy importante, que la gente pone, este mes que pasó, diciembre, 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús, y ponen que los reyes magos llegaron a donde estaba el pesebre, el niño acostado. No, ahí llegaron, a lo que llegó el pesebre fueron los pastores que estaban guardando la vigilia de la noche, más no los 3 reyes magos. Ellos llegaron, fue ya el niño nacido, y estaba ya en la casa con María y José, ya aproximadamente podemos decir casi 2 años, porque esa fue la indagación que hizo el rey Herodes, el tiempo que había transcurrido de la estrella y del nacimiento del niño. Por eso fue que mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo, para asegurar que no quedara ese niño vivo. Porque como se había burlado que los reyes no volvieron por el mismo camino, sino que se fueron por otro camino, para no darle noticia al rey que habían encontrado al niño. Entonces se vio Herodes burlado, y entonces mandó matar a los niños de 2 años hacia abajo. Vemos esa parte muy importante, amados hermanos. Entonces, ¿qué les trajo entonces a aquellos reyes al niño? ¿Para qué? Para identificarlo. Le trajeron oro, le trajeron incienso y le trajeron mirra para identificar a aquel niño que había nacido. Oro porque era rey, porque era, ¿qué significaba? Deidad, el oro. Y incienso porque era servicio, significa servicio. Y él venía a servir, a dar su vida por usted y por mí. Yo no he venido para ser servido, sino para servir, dijo él mismo cuando estaba en su ministerio. Vemos claramente que Dios entonces, su gran bondad y misericordia, entonces expresa lo que estaba escrito de él. Porque él dijo: escudriñad las escrituras, dijo él, porque a ellos parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando él lo vociferaban aquella gente y lo vituperaban y decían todas cosas malas, él decía: escudriñad la escritura, busquen, que no soy yo el que digo las cosas, sino el Padre que está en mí. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Sí, pero yo les invito a que los escudriñen la escritura, para que ustedes vean que ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo expresaba el Señor a la gente que estaba allí turbada, titubeando, que lo vituperaban allí a él, a diestra y a siniestra. Por lo tanto, aquellos hombres trajeron oro, incienso y mirra, que la mirra significaba muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Era
la penosa muerte que iba a tener el Señor a través de ir a la cruz allá del Calvario. Él sufrió entonces esa muerte y derramó esa sangre por cada uno de nosotros. Era la gran señal para nosotros meternos debajo de esa señal y ser limpio allí por su sangre. Ya, la sangre nos limpiaba y ahora el Espíritu Santo, porque el Espíritu es que está en la sangre, el Espíritu de vida. Ahora ese Espíritu salió, derramó su sangre, salió y volvió allí a Dios, que es el Espíritu Santo. Dios entonces lo dejó allí clavado en la cruz al Señor Jesús y salió el Espíritu Santo de Jesús del cuerpo para que él pudiese morir. Por lo tanto, la sangre que derramó allí el Señor Jesús no era sangre humana, no era sangre de ningún hombre, sino ni judía, ni gentil, ni samaritano, no era nada, era la misma sangre de Dios la que purifica al hombre de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos que estos hombres, los tres reyes magos, trajeron entonces los dones perfectos para el rey que había nacido, el rey Jesús, el Todopoderoso que estaba aquí sobre la tierra. Y Dios en su gran misericordia, Él en este tiempo que estamos viviendo, amado hermano, Él nunca ha dejado su iglesia desamparada. Él ha enviado también dones, ha enviado ministerio, ha enviado ayuda, ha enviado la operación para que obre por el Espíritu Santo en su iglesia, en el tiempo que estamos viviendo. Los dones del Espíritu para que esa iglesia vaya caminando en perfección. Por eso es un símbolo perfecto. Los reyes identificaron al Señor Jesús, el niño que había nacido, con estos dones. Y Dios está identificando su iglesia en este tiempo que estamos viviendo con los dones. ¿Ves? Llevándolo a cabo esa operación perfecta en medio de su iglesia. Por eso la señal y la voz, muy importante. Ellos vieron la señal en el cielo y la expresión nuevamente fue en sus labios. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque hemos venido a adorarle. Entonces ellos identificaron al Señor. Entonces ya Jesús en la tierra, parado aquí en su ministerio, era entonces la señal. Él era la señal porque había sido identificado por el mismo Dios cuando abrió los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma como paloma y reposó sobre él, vindicando que él era ahora la señal. Y vino la voz: este es mi hijo amado, en el cual tomo complacencia. Ahora la señal está ahora en Jesús, caminando sobre la tierra, en Manuel, la palabra hecha carne aquí sobre la tierra, y el canto era la señal como era la voz al mismo tiempo. ¿Ve usted? Porque era la señal caminando y la voz hablando, porque la palabra estaba en su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba allí ejerciendo su ministerio, vindicando su palabra, él mismo. Por eso ve que los predestinados, los hijos de Dios, los que ven la señal y oyen su voz, entonces atienden al llamado. ¿Ves? Porque mis ovejas oyen mi voz, dijo él. ¿Qué? Ven la señal y oyen la voz que viene de la señal, que es el mismo Señor Jesús allá sobre la tierra. Por eso que, amado hermano, aquella mujer que estaba viviendo en deleites de la vida, hablando de la mujer samaritana, ella lo identificó inmediatamente. Cuando el Señor se le apareció allá, dice la Biblia en San Juan capítulo 4, que era necesario que Jesús pasase por Samaria. Dice, era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque allí había algo que Jesús sabía que había. Había vidas, había almas que tenía que recoger, que tenía que llamar, tenían que darle la señal y que saliera la voz para que ellos lo identificaran y corrieran entonces
al buen pastor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Entonces, ¿qué vemos allí? Era necesario que Jesús pasase por allí, por Samaria. Los samaritanos y los judíos no se trataban. Pero ¿por qué iba a pasar Jesús por Samaria si esa gente no lo querían? O no tenían trato con los samaritanos. Porque era necesario, dice la Biblia. Y allí que sé que mandó a los discípulos a comprar comida porque tenían hambre. Pero él se quedó allí en la entrada de la ciudad de Samaria, junto al pozo de Jacob. Y allí entonces viene una mujercita a sacar agua en la hora de la tarde, a mediodía. Entonces, dice, cuando está sacando agua, el Señor le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer inmediatamente, asombrada, le dice, ¿cómo tú me pides de beber si yo soy samaritana y nosotros no nos tratamos? Los judíos nos tratan los samaritanos. ¿Cómo me pides tú de beber? Y el Señor le dice, mujer, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías agua de él y él te daría agua viva. Entonces aquella mujer, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a sacar tú? No tienes con que, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla, dijo la mujer. Y eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que fue que nos dio este pozo, que vio él, vio sus hijos y el ganado. ¿Y cómo vas a dar tu agua de esta? Agua si no tienes con qué sacarla. El Señor le dijo, mujer, si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed. O sea, hablando del pozo. Pero si bebes del agua que yo te daré, será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Aquí inmediatamente aquella mujer, ¿qué hizo? Y una vez entonces se le encendió el bombillo y le dijo, Señor, dame de esa agua para que no venga aquí a sacar, no tenga más sed. Entonces, allí el Señor le dijo entonces, busca a tu marido. Y la mujer dijo, no tengo marido. Entonces le dijo, bien has dicho porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Ven? Entonces, ¿qué hubo allí entonces? Hubo entonces una señal que aquella mujer captó y oyó la voz que la identificó a ella, porque en ella había también una señal, el cual ella era una simiente, era una hija de Dios, pero estaba descarriada. ¿Ves? Pero era necesario que Jesús pasara por ese lugar para que entonces él darle la señal que era el discernimiento. ¿Ves? Escudriñar su corazón, escudriñar su espíritu y mostrarle a ella que la vida que ella estaba viviendo y que había vivido y que estaba viviendo en ese momento no era correcta y que estaba en malos pasos, viviendo perdidamente. ¿Ves? Entonces, aquella mujer cuando vio esa señal de identificarse ella misma, que lo que el Señor Jesús estaba diciéndole, aquel hombre que el desconocido para ella era correctamente. No había mentira, no había engaño, sino que le estaba diciendo la verdad, porque le estaba diciendo la vida que ella había vivido. ¿Quién la conocía? Ellos no pueden conocerla porque eran judíos y no se trataban, pero ella de una vez, como tenía representación de Dios en su corazón, allí vio de una vez la señal de identificación para aquel hombre que estaba allí, que dijo, no, esto solamente lo puede hacer es Dios. Lo únicamente que me puede escudriñar mi corazón y el ser en mí, solamente tiene que ser Dios. Y allí entonces, de una vez cuando le dijo, Señor, no tengo marido, le dijo, bueno, busca entonces verdad has dicho, dijo el Señor, porque 5 has tenido y el que tiene tampoco es tu marido. Paréceme profeta, le dijo de una vez. ¿Qué hizo? Identificarlo. Paréceme profeta. Lo identificó allí claramente al Señor Jesús. Por eso vemos entonces que Jesús fue entonces la señal vindicada por Dios y allí entonces era la misma voz que estaba allí identificando la señal, dándose a conocer a aquella mujercita que había vivido perdidamente, pero ahora estaba allí delante de la presencia de Dios, delante de la señal, y es que estaba allí saliendo la voz. Así como le salió a Moisés en la zarza ardiente, Moisés, aquí estaba entonces diciéndole el Señor, la mujer samaritana,
mostrándole y diciéndole, bueno, yo soy quien habla contigo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mujer, yo soy quien habla contigo. Allí era identificándose que él era la señal vindicada. Dice el versículo, capítulo 4, versículo 13. Y dice, respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ven, llama a tu marido y ve acá y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Allí estaba la mujer samaritana identificando a Jesús, que era la señal y la voz al mismo tiempo, pero ahora entonces como lo identifica, que porque ella tenía representación de Dios en su corazón, lo identificó y le hace entonces una pregunta. ¿Por qué dicen nuestros padres que nosotros adoramos, por qué nosotros adoramos en los montes y ustedes que adoran en Jerusalén? O sea, identificar diciendo por qué es la contienda entre nosotros, por qué hay pelea entre nosotros si ustedes dicen que Dios se presente allá en el monte y ustedes allá en Jerusalén, en el templo. Entonces, allí había una contienda de religiosidad, como vemos hoy en día, que no eran dos que el nombre era la mujer samaritana, sino que aquí son miles de religiones que contienden por la palabra, contienden, o sea, o por la religión que ellos están profesando o creer. Pero vemos que Dios le abre el entendimiento, como era la señal y era la voz original que estaba allí para delante de él, él entonces le dice claramente cuál es la verdad y cuál es el mal. ¿Ve? Entonces, le dice entonces, la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Jesús les dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud, o sea, la salvación viene de los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Allí estaba entonces dándose a identificar más plenamente a aquella mujer, diciéndole, ustedes están adorando algo errado. Ustedes están fallando en la adoración. Ustedes están adorando dioses ajenos. Ustedes no están correctamente como es acorde a la palabra. Ahora, nosotros estamos adorando lo que es, dijo el Señor, porque la salvación viene es de los judíos. ¿Por qué causa? ¿Quién era el Señor Jesús? Sabemos que venía de Dios, pero él vino del linaje de José, el cual era de Judá, de la tribu de Judá, que eran los judíos. Entonces, por eso se llamaron judíos, porque era de Judá. Ahora, aquí vemos entonces que el Señor le dice claramente cuál es el problema de la adoración. Estaban adorando algo que no era acorde a la palabra. Versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y lo que adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Allí entonces le pone la mente clara. Allí le disipa todos los prejuicios que tenía aquella mujer de por qué la adoración, cómo es que ellos eran judíos, que eran samaritanos y no se trataban, y cuál era
por el Dios verdadero. Entonces allí Dios le dijo, es que Dios es espíritu, Dios no es ninguna imagen, Dios no es ninguna estampita, Dios no es ninguna cosa diferente, sino Dios es espíritu, le dijo. Y él busca tales adoradores, porque Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Es la única forma que usted puede adorar a Dios y buscar a Dios. El que se llega a Dios tiene que ver que Él es y que Él es galardón de los que le buscan, dice la Biblia. O sea que Dios es verdadero, que Dios existe. Y los que lo consiguen, entonces, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, aquella mujer con su mente ya abierta a la palabra, que ya se le había revelado, ya entonces ahora dice ella en el versículo 25, la mujer sé que el Mesías ha de venir, le dijo ella, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dice la mujer, dice Jesús, yo soy quien habla contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Allí no había ya entonces duda, no había titubeo, ya no había vuelta atrás con lo que la mujer pensaba, que los años que había caminado en esta tierra y la vida que había vivido perdidamente, viviendo en deleite, ya eso era quedado atrás. Olvido ciertamente lo que quedó atrás y me quedo lo que está delante, lo que puede ser aquella mujer cuando dijo verdaderamente, este es el Cristo, este es el Mesías, porque me ha dicho toda la verdad. Y mira lo que dice esta mujer entonces. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con mujer samaritana, con mujer. Mas ninguno dijo qué preguntas o qué hablaba con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid y veid, un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás este es el Cristo, ¿ves? Entonces, allí está entonces la mujer ya ahora no con esa seguridad en su corazón, esa verdad que le había llegado a su alma, sino que largó su cántaro allí, no le importó, yo no llevo agua ya, yo estoy ya saciada ya de esa agua de vida, porque ya el Señor le había dicho que el que beba de esta agua, será una fuente de agua viva y saltará para la vida eterna. Ahora allí estaba esa fuente de agua viva saltando en esta mujer en su alma. Ya esa agua no le importaba. Ya, esa agua que fue a sacar el pozo con ese atardecer, que estaba quizá el sol candente allí, pero esa sed ya estaba saciada su alma. Sino que salió corriendo, dejó el cántaro y salió a la ciudad. ¿A qué? A testificar a sus amigos, a sus vecinos, allí en el poblado donde estaba ella, y le dijo, vengan a ver si no es el Cristo, el que dice las Escrituras, porque es la otra cosa, el que está en el escrito que el Cristo debe venir así, el Mesías, y este hombre me ha dicho toda la verdad, vengan a verlo. Y la gente salió, sin duda, a averiguar qué había pasado, y ahora aquellos hombres cuando fueron y verificaron, y hablaron con aquel hombre, que era la señal y la voz al mismo tiempo, ahora dijeron, mujer, ya no creemos por tu dicho. ¿Por qué di causa? Porque ya tenían una convicción también igualmente que era la verdad, que estaba allí la señal del Mesías y estaba la voz hablando directamente a cada vida, a cada alma que estaba en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y ahora, en este día que estamos viviendo, amado hermano, Dios no ha dejado de mandar señales, no ha dejado de mandar entonces su voz para que les diga al mundo, a las vidas que están en el pecado, que están sumergidos en los vicios, que Él tiene misericordia de Él, que Él tiene amor para ellos, que Él tiene la paz para ellos, que Él tiene la bondad y la vida para dársela a ellos si tan solo reconocen la señal y reconocen la voz el Creador. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quizá usted diga, pero ¿cómo reconozco la voz del Señor? Solamente póngase en oración y dispóngase a oírla y decirle, Señor, háblame. Y el Señor
le hablará. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces, amado hermano, que esta mujer tomó la palabra, creyó en ella, y allí entonces empezó a testificar directamente al pueblo y amigos y vecinos de ella. Es una cosa que Dios entonces envía la señal y luego envía entonces la voz para que identifique la señal. ¿Qué causa? La identificó la mujer aquella samaritana porque en ella también había entonces una señal. Era una hija de Dios. Aunque estaba descarriada, como dijimos, pero era una hija de él. Sabemos que el hombre cayó en el pecado, perdió su mente, quedó a la deriva del Satanás, porque él es el autor del mal, el autor del pecado. Pero Dios sabía dónde llegarse a él, sabía cómo conseguirlo, y solamente él, al darle un poquito de agua de vida, un poquito de la palabra, aquella, a oír la voz, esa hombre, esa mujer, iba entonces a captar, iba a oír, y dijo entonces, me gusta esa voz, me gusta esa señal, y algo me quiere decir. Y así entonces, cuando hay representación al corazón del hombre para con Dios, entonces allí Dios entonces se le revela a aquel hombre o aquella mujer y le muestra entonces la señal y su voz inmediatamente sale. Entonces, allí estaba entonces el pariente redentor para redimir entonces al hombre del pecado. Estaba ya Dios hecho carne, Emmanuel aquí sobre la tierra, el pariente redentor que nos redimiría de todo pecado, de toda malicia que el diablo había traído sobre el ser humano. Pero ¿quién ahora identifica esa voz? Solamente los elegidos, amado hermano. Solamente aquellos que están predestinados para oír esa voz y allí atenderán al llamado que Dios dice. Ahora, ¿cómo oigo yo para identificar la voz de Dios? Dice, yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo oigo predicaciones y no entiendo. Déjeme decirle que solamente dispóngase a oír la voz y pida al Señor sabiduría. Dame entendimiento, Señor Jesús, porque no entiendo esto. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, se la va a abrir y ponérsela clara para que pueda entender sus misterios que Dios tiene para que usted lo entienda. Así que solamente a través del Espíritu Santo usted puede entender y descifrar lo que Dios quiere decirle a través de la señal y su voz que está hablando en el día de hoy. Y sigue y continúa hablando porque Él no ha parado, no ha dejado de hablar. Ahora, vemos allí que solo entonces los predestinados va a llegarle entonces la voz, esa señal y la voz para identificar al autor de la vida. Ahora, para Natanael igualmente le llegó la señal y la voz. Vemos que allí en San Juan, capítulo 1, cuando Felipe le dice a Natanael, hemos hallado al Mesías, al que está escrito en la Biblia, dice las Escrituras. Allí Natanael quedó, ¿cómo es eso? Que hemos hallado al Mesías. Dice allí el capítulo 1 de San Juan 1:43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y hallar a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado aquel el quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Y Jesús, y les escribió Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ven. Entonces, allí está haciéndole una invitación. El Señor Jesús se encuentra con Felipe y se le revela y le dice, sígueme.
Allí le muestra la señal y Felipe oye su voz y le sigue. Ahora, al Felipe también identificarlo como simiente, como hijo de Dios, allí entonces él va también a testificarle a otra persona, el cual es Natanael, y le dice, hemos hallado entonces al Mesías. ¿Ves? Entonces, esto es una continuidad que nos separa. Dios enciende una llamita, pero esa llamita va caminando y va abriendo fuego, 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 entonces va esparciéndose cada una por su lugar. ¿Para qué? Para que identifiquen la señal, identifiquen la voz. Allá fue el fuego en la zarza y luego la señal salió de ese fuego. Entonces, ahí vemos entonces que Natanael dice, de Nazaret ha de salir algo bueno. Ven y ven, le dice Felipe, le hace una invitación. Y Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces, vemos que entonces Natanael acepta la invitación de Felipe. Ven y ven, le dice. Ahora, ¿cuántos vemos hoy en el mundo que usted le dice a cualquier vida, vamos para el culto, que allí se está manifestando el Señor? Vamos para el culto, que allí Dios te puede hablar una palabra para tu problema que tú tienes. Y quizás dice, no, pero yo no entiendo eso, yo no voy para iglesia, yo no sé nada de eso. Pero otros que sí aceptan y reciben el beneficio de Dios, pero otros asisten en problemas, asisten turbados completamente, usted los invita y no aceptan la invitación. ¿Por qué causa? Son corazones endurecidos por el pecado, quizás por las tantas cosas que hay en el mundo, religiosidad que no descreen ya la palabra de Dios, descreen que Dios existe, por el vituperio que a la afrenta que tienen por causa del Señor, que hacen mal de no portarse y no dar buen testimonio de los llamados cristianos. Pero muchos entonces aceptan o pocos aceptan y muchos no aceptan la invitación. Pero aquí vemos la invitación que le hace a Felipe a Natanael, y Natanael acepta, aunque estaba titubeando, le digo, no, qué bueno va a salir de Nazaret. Pero fue, sin embargo, a esa invitación, a ese encuentro. Y cuando Jesús lo vio, entonces le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele entonces Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió. Y respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamare, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces allí respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dice. De cierto os digo, de aquí en adelante, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Allí estaba que Dios entonces mostrándole a Natanael, ya entonces había visto a Natanael la manifestación entonces de Dios en aquel hombre. ¿A través de qué? A través del don de discernimiento. Una de las características que Dios se muestra al ser humano para que sepan que es Dios en la persona que puede estar hablando allí, que es la señal y la voz identificando que Él es el que habla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo? Escudriñándole el corazón. No dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y aún el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense que no se le puede escapar nada a la palabra hecha carne que estaba allí delante de Natanael, por lo tanto lo estaba identificando y diciéndole entonces quién era él. Sin duda alguna que Natanael era un hombre justo, un hombre correcto, temeroso de Dios, y por lo tanto el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, un hombre que hablaba verdad, un hombre que era sincero con lo que hablaba,
no había mentira en sus labios, no había engaño en sus labios, por lo tanto el Señor lo identificó de una vez y como Natanael se conocía a sí mismo, él dijo verdaderamente, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, allí estaba entonces también una persona identificándose con la señal y con la voz, el cual era Natanael. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así es la gracia de Dios, maravillosa gracia, porque es gracia de ese Dios todopoderoso. Así que los hijos de Dios predestinados son los que entonces identifican la señal y la voz de salvación, la voz que le sigue, la voz que lo va a limpiar, que lo va a saciar de esa agua para que entonces salte para vida eterna. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros o cada uno que está en el mundo, porque el que toma el sacrificio de la cruz, que es la señal, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, entonces allí tendrá entonces perdón de pecado y redención de su cuerpo al él venir a esta tierra, llamarlo entonces si llega a caer a la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si vemos entonces que la gracia y maravillosa de nuestro Dios es la que puede entonces salvar al hombre. Para otros quizás son, amados hermanos, tonterías, son casualidades cuando se dice, mira, hay una persona que le hable, le escudriña el corazón y le dice, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú estás en este problema. Y quizás para el hombre que carnal, el hombre que no tiene del Espíritu Santo representación, lo que puede expresar es, son tonterías, es adivinación, porque es brujo. Y cuántas cosas nos dirán de las cosas cuando no entienden los misterios de Dios. Pero cuando un hombre es espiritual y una vez va a identificar esa señal y va a identificar esa voz, dice, no, esta es la verdad, esto es sincero porque eso me ha acontecido a mí. Pero cuando hay burladores, hay hombres engañadores que dicen, no, eso es una tontería, eso es casualidad, se burlan y se mofan de la palabra de Dios, entonces ese es juicio para ellos mismos, ese juicio que le va a caer a sí mismo porque no han entendido el propósito ni por qué Dios lo ha hecho. ¿Ves? Fue una de las cosas que hizo el Señor allá cuando estaba aquí sobre la tierra en Israel, cuando estaba predicando en su ministerio. El Señor andaba allí por Galilea, por Judea, por toda Jerusalén, y vinieron aquellos hombres, en Mateo 16, aquellos hombres, los saduceos y los fariseos, gloria a Dios, y los fariseos, y le preguntaron a él, al Señor Jesús, danos señal del cielo y te creemos. Eso fue lo que le dijeron, danos señal del cielo y te creemos. Entonces el Señor le dijo, güey, esta generación maladulterina demanda señal, pero señal no le será dada, le dijo el Señor. Aquí entonces, llegando los fariseos y los saduceos, eran los fariseos y los saduceos, para tentarle, le pedían que le mostrasen señal del cielo, ¿verdad? Llamándolo que les diera una señal. Y él, sin duda alguna, las conocía sus corazones, sin duda alguna, él conocía los pensamientos de esta vida. Pero entonces, cuando le dieron, danos señal del cielo y te creemos, allí entonces él le dio, esta generación maladulterina demanda señal, pero señal no le será dada sino de Jonás profeta, que como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté también 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué está dando la señal entonces a aquella generación mala que estaban tentándole? Está dando la señal que él, como templo de Dios, como iba a ser crucificado, iba a derribar aquel templo que él dijo, derriba este templo y entre lo levanto. Iba a derribar aquel templo, lo iba a crucificar y luego al tercer día iba a resucitar. Le estaba dando señal de la resurrección de los muertos, que él iba a vivir otra vez. Pongo mi vida
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dijo el Señor. O sea que Él iba a estar 3 días en el corazón de la tierra y luego al tercer día iba a resucitar de los muertos. Era el poder manifestado en aquella señal que Él le estaba dando a aquella generación mala y adulterina. Pero vemos que Dios, conociendo cada uno de los pensamientos y la intención del corazón del hombre, allí entonces los deja quietos, o sea, a su disposición, porque Él nos dio libre albedrío para escoger. Si usted decide por el Señor y ve la señal identificada y la voz que le habla, entonces corra rápidamente, póngase bajo la sangre para que sea limpiado del pecado y allí entonces tendrá entonces vida eterna, porque es la que Dios ofrece para aquel hombre, para aquella mujer que le cree. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, hemos llegado entonces al final del programa y queremos entonces orar para que así demos entonces culminación a este tema. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, en este día, Señor Jesús. Y este año que empieza nuevamente, Señor Jesús, te pedimos, Señor, tus bendiciones, Señor, para cada una de las vidas, Señor, que están allí atentos a tu voz, Padre eterno. Sea usted, Señor, guiándolo, bendiciéndole grandemente, Padre Santo, dándole las peticiones de sus corazones, Señor. Que las luchas, las pruebas, dificultades que quizás quedaron en el camino, Señor, que se olviden, Señor, y que se extiendan entonces adelante a esa nueva año, Señor, que empieza, Padre eterno, y que sean recibiendo, Señor, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ellos, conforme a su palabra, Padre eterno, conforme al propósito que usted llama a cada hombre, a cada mujer. Oh Dios de la gloria, tenga misericordia de aquellas vidas, Señor Jesús, que están en problemas, Señor, necesidades, Señor Jesús. Súple, Señor, sus necesidades, Padre eterno. Hale, Señor Jesús, el descanso para su alma, porque es lo más grande, Señor, que usted le puede dar, Señor Jesús. No solamente las necesidades naturales, sino la espiritual, Padre eterno, que es la importante, que es el alma del hombre. Que usted quiere darle esa palabra, esa sed que quizás tiene el hombre que busca en vicios, placeres de este mundo, Padre Santo, pero no tiene forma como saciarla, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, usted tiene, Señor, su palabra, usted tiene el Espíritu Santo para saciar con su palabra al hombre, Señor Jesús, para que pueda descansar. Oh Dios de la gloria, ayuda, Señor, a cada vida, cada hombre, cada mujer en esta hora, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice tu pueblo igualmente, Señor, que está alrededor del mundo, Señor Jesús, grandemente, Señor, en este día, Señor Jesús, y sean ellos llenos más de su Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Bueno, le damos entonces la invitación para mañana, Dios mediante, cuando otro mi hermano esté parado aquí llevando su palabra. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.